Hablamos ahora de cómo es visto el tema de seguridad en algunos países de la región, de cómo la violencia se ha extendido incluso en países que hasta hace un par de años eran considerados exitosos en esta materia. Mano dura y erosión democrática en América Latina, evaluación del interés por mano dura en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, es el nombre de este informe realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y por el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, en la que evaluaron la percepción respecto a las políticas de seguridad que los gobiernos implementan para hacer frente al crimen organizado. Uno de los datos más reveladores en estas naciones es que en el 67% de los encuestados persiste la sensación de miedo y de orfandad institucional. Es un gusto saludar a Sebastián Cutrona, politólogo experto en crimen organizado, drogas y seguridad en América Latina. Además, uno de los investigadores que hizo parte de este estudio. Sebastián, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Un gusto. Esta frase, miedo y orfandad institucional, ¿cómo miden esto? ¿Qué tipo de preguntas? Es decir, la metodología, y de ahí arrancamos, por favor. Bien, bueno, hemos desarrollado cerca de 32 grupos focales, haciendo matemáticas, algo así como 300 personas participaron en países como Chile, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. También desarrollamos encuestas nacionales y algunas entrevistas en profundidad en algunos de los países, no en todos de los 4 países. Y tratamos de entender qué piensa el ciudadano cuando piensa en inseguridad y cuáles son las respuestas que entienden posibles frente a esta problemática. Y lo desarrollamos en 4 países que históricamente han tenido niveles de inseguridad relativamente bajos, al menos en términos comparativos con el resto de la región, y con ciertas instituciones fuertes, ¿no? Si uno piensa en la región, quizá la excepción podría ser el de Ecuador, pero los resultados han sido asombrosos porque hemos llegado a conocer de que la mano dura ya no es únicamente la alternativa favorita entre los ciudadanos de los países con mayores niveles de inseguridad, sino también en estos denominados oasis de la seguridad en algún otro momento en la historia de América Latina, también es muy popular. Fíjate, Sebastián, hablando de popular, a partir de El Salvador ha ocurrido un populismo punitivo, así lo llaman varios analistas. ¿Se detecta ese fenómeno, es decir, que mandatarios o candidatos prometan mano dura porque saben que el ciudadano apoya esto? ¿Lo prometen aún sin comprobar sus capacidades técnicas? Totalmente. Mira, nosotros hemos evaluado diferentes aspectos de la mano dura, ¿no? Hay una mano dura que nosotros denominamos institucional, que tiene que ver con iniciativas concretas que se dan dentro del marco legislativo de un país, como la disminución de la edad de inimputabilidad, el aumento de las penas. También hemos observado lo que denominamos mano dura informal, o encubierta, en donde las iniciativas ya no se dan dentro del marco de la ley, sino por fuera de ella. Y un elemento, que ahí va la respuesta a tu pregunta, Enrique, que también hemos observado de manera muy creciente en la región, es lo que denominamos mano dura performativa. Es decir, los discursos punitivos y las diferentes acciones de carácter teatral, si se quiere, ¿no? Uno podría observarlo muy claramente en el Twitter del presidente de El Salvador, como bien mencionabas en tu pregunta, que se han ido reproduciendo de manera creciente en muchos países de la región. Y lo más interesante, Enrique, es que muchas veces esa mano dura performativa no tiene una vinculación directa con lo que sucede efectivamente en materia de políticas públicas. En otras palabras, se promete mucho, se muestra mucho, pero en muchas ocasiones no tiene una correlación directa entre lo que se dice y lo que se hace. Y nosotros creemos que esa es una de las características distintivas de este populismo punitivo en la región, en donde no todos los presidentes deciden tomar acciones, pero sí deciden mostrar
que se intenta dar respuesta a la problemática de inseguridad. Uruguay, ¿qué pasa? Ellos hoy tienen elecciones, coinciden analistas que entre las 3 prioridades de los ciudadanos está la seguridad. No solía hacerlo. Bueno, dentro de los 4 países que nosotros hemos analizado, el país más escéptico o la población más escéptica a adoptar medidas extraordinarias contra la inseguridad es el país de Uruguay, ¿no? Comparativamente con Chile, Costa Rica y Ecuador. En Uruguay, el ciudadano, al menos eso nosotros hemos observado en los grupos focales, el ciudadano está muy preocupado por la inseguridad. Está muy preocupado por la inseguridad, pero tiene ciertos límites con respecto a las iniciativas que se pueden desarrollar. No está dispuesta a otorgarle mayor prerrogativas a las Fuerzas Armadas para que desarrollen iniciativas de manera encubierta, tampoco darle demasiado poder al presidente, porque entienden de que el equilibrio de poder ha sido una de las herramientas distintivas del país para consolidarse como una democracia. Sin embargo, sí hay que decir que es una población muy preocupada también por la inseguridad, más allá de cierta reticencia a las medidas más extremas que sí se pueden observar, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Es una población preocupada por la inseguridad y creo que tiene mucho que ver con el problema de el rol de Uruguay dentro de la economía política de las drogas, ¿no? Uruguay se ha transformado, perdón, no sé si dije Ecuador, Uruguay se ha transformado en un país clave para el tráfico de cocaína hacia Europa Occidental y África Occidental. Y esa situación ha llegado a que muchos de los indicadores de inseguridad se vean afectados de manera creciente. Pensemos que cuando en 2013 Mujica promovió la legalización del cannabis, el primer país en el mundo en legalizarlo, el primer objetivo fue poder disminuir esa inseguridad que aquejaba al país. Lamentablemente, ni la iniciativa de legalización de cannabis ni las demás políticas públicas han podido enderezar esos indicadores que lamentablemente han ido decayendo con el paso de los años. Sebastián, Costa Rica, dar su justa dimensión, no ese lugar sobre nubes, pero sí lo veíamos como el país sin ejército, el símbolo de paz. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la inseguridad en la región también ha crecido. Pensemos que Costa Rica dentro de la región, comparativamente con países como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, ha sido siempre una isla con respecto al menos a los homicidios intencionales. Eso ha comenzado a cambiar en el último tiempo y tiene que ver también con los nuevos roles que han jugado los países dentro de esa economía política de las drogas que responde lamentablemente a muchas de las iniciativas que se desarrollan en otros lugares. Yo siempre intento explicarlo de una manera muy simple, ¿no? Los éxitos de seguridad en muchos países de América Latina, lamentablemente, han culminado en los fracasos de algunos países vecinos. Y Costa Rica no ha sido el caso excepcional a esa tendencia. Costa Rica se ha transformado, gran parte de los países de Centroamérica también, en un corredor fundamental para las drogas que van hacia Estados Unidos, pero también hacia Europa Occidental. Y ese fenómeno, lamentablemente, ha impactado en el escenario de seguridad del país, que también vinculado a ciertas tendencias asociadas a la inmigración, han generado un escenario que, al menos en ese país, parecería ser bastante inédito. Ecuador, la arremetida es evidente, la presencia del crimen transnacional, grupos mexicanos. ¿A qué responde? ¿Estrategia logística de los cárteles o abandono de autoridades con sugerencia de complicidades? Bueno, hay un factor doméstico que uno no puede ignorar en el caso ecuatoriano. El país ha comenzado un proceso de degradación institucional, fundamentalmente a partir del gobierno de Lenín Moreno, que se ha visto también presente en el caso de Lasso y ahora uno lo puede observar con la presidencia de Noboa. Y esa degradación institucional, lógicamente, ha generado un terreno fértil para que el crimen organizado pueda tener un rol mucho más importante. Lamentablemente para Ecuador, las malas noticias no tienen que ver
con los aciertos o desaciertos de la política doméstica. Ecuador se ubica también en un eje fundamental del tráfico de cocaína en la región y la demovilización de la FARC en Colombia, las nuevas rutas de la cocaína y el rol de actores criminales mexicanos como el cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en la región han hecho que Ecuador se transforme también en un actor fundamental para el tráfico de cocaína. Pensemos que Ecuador hoy por hoy lidera los volúmenes de incautaciones de cocaína en toda la región, lo cual da cuenta que el país tiene un rol fundamental dentro de la economía política de las drogas, fundamentalmente para el caso de la cocaína. Pero poder atribuirle al sistema internacional y a ciertas tendencias ajenas al país la responsabilidad total de lo que sucede en Ecuador, creo que sería un error garrafal. Hay que tener en cuenta que Ecuador es un país con instituciones relativamente débiles, que un fenómeno que se ha agudizado con el paso de los últimos años, en donde el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para poder prosperar uno de los negocios más lucrativos y redituables de la región, que es el tráfico de la cocaína. Pues solo el otro al extremo sur, Chile, ahí que detectan, Sebastián. Bueno, en Chile, lamentablemente, la percepción ciudadana también es muy contundente con respecto a la inseguridad. La sociedad chilena, al menos lo que pudimos observar en nuestros grupos focales, está muy cansada de la inseguridad y está dispuesta a tomar medidas excepcionales, ¿no? Hemos visto que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen una valoración positiva muy fuerte en Chile. Y lo que históricamente también fue uno de los países con índices de homicidios más bajos de la región, hoy parecería estar dirigiéndose hacia otra dirección. Creo yo que el caso chileno y el caso uruguayo y costarricense son todavía ciertos enclaves de lo que no se debería hacer, perdón, al menos lo que se debería intentar hacer en materia de seguridad, más allá de ciertos retrocesos en el último tiempo, han sido países con instituciones relativamente fuertes y con políticas de corte no punitivo. Y digo de lo que se debería hacer porque la evidencia en la región es contundente, ¿no? En los países que han avanzado en políticas de corte puramente punitivo, lamentablemente no han podido mejorar los índices de inseguridad, al menos sin avasallar las instituciones democráticas, porque lógicamente alguien podría preguntar, bueno, ¿qué sucede con el caso de El Salvador? Bueno, el precio por haber reducido los índices de homicidio en El Salvador han sido muy grandes. Y el ecosistema institucional y legal de El Salvador es muy diferente del de países como Uruguay, Costa Rica y Chile, que recién me preguntabas, Enrique. Quiero tener mucha claridad en esta pregunta y prudencia sin estigmatizar, pero el tema de la migración, ¿qué concluimos? ¿Hay incidencia para el resultado de este reporte? Bueno, yo personalmente, más allá de que no lo hemos medido, creo que la inmigración tiene mucho más de estigma que de realidad cuando uno analiza el impacto en los indicadores de seguridad de cada uno de los países, ¿no? Creo que la manera en que formulaste la pregunta fue muy correcta. Se trata mucho más de un estigma que de una relación directa con el fenómeno de la inseguridad en los países de América Latina. Nosotros no hemos podido observar eso porque no fue el objetivo del estudio, pero sí puedo decirte, Enrique, que sí lo logramos medir en nuestros grupos focales, es que las poblaciones de muchos de estos países están muy preocupadas por el inmigrante. Y esto se ve de manera muy fuerte en el caso de Costa Rica y en el caso de Chile. En el caso de Costa Rica y en el caso de Chile, el inmigrante es identificado como un problema y un actor fundamental dentro de la inseguridad que atraviesa el país. Y lógicamente, sin entrar en las nacionalidades, uno puede observar que generalmente se trata de los países con mayores flujos de migración en la región o de países vecinos que han tenido históricamente niveles de desarrollo económico mucho más bajos. Esa es la percepción ciudadana, ¿no? Lamentablemente la percepción ciudadana muchas veces
no está estrictamente vinculada con la evidencia empírica acerca de la inseguridad. Por eso me parece muy importante hacer esa disociación, ¿no? Por un lado, decir de que la evidencia con respecto al inmigrante, al menos en los estudios académicos, no es contundente. Pero por otro lado, la percepción ciudadana sí encuentra una asociación directa entre el inmigrante y el fenómeno de inseguridad que el país está atravesando en ese momento. Pues ahí está el dato estudiado. Sebastián Cutrona, un gusto haber platicado contigo estos minutos.